Vamos en nuestras Biblias al libro del profeta Joel. Hace 8 días terminamos el primer capítulo. Hoy vamos a ver una porción del segundo capítulo. Vamos todos al capítulo 2. Vamos a leer entre el versículo 1 al versículo 11. Y la santa, inerrante y todo suficiente palabra del Dios vivo dice así: Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportar? Una porción de la Escritura muy interesante. Le hemos colocado de título a este sermón: un juicio real en el futuro día del Señor. Espero de corazón que la exhortación con la que terminamos hace 8 días, con la que concluimos el mensaje de esos 8 días, la semana anterior, haya levantado el ánimo, haya hecho reflexionar nuestra calidad de creyentes. Recordemos cómo se concluyó, y fue que trajimos del profeta Habacuc en su último capítulo, en el capítulo 3, del verso 18 en adelante voy a leer, dice así: Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19: Jehová el Señor es mi fortaleza. La parte A del 19. Con eso terminamos, exhortándonos a tener una disposición diferente ante estas adversidades. En el libro de Joel, el pueblo, los sacerdotes, todos estaban tristes, estaban lúgubres, el templo estaba lúgubre. Casi podía decirse que sin esperanza por todo lo que estaba pasando. Ya no había cultivos, todo estaba seco, había incendios, parecía un desierto. Pero terminamos también con un clamor a Jehová en el versículo número 19. A ti, oh Jehová, clamaré. Así terminó. Después de leer ese versículo 16 hace 8 días, vimos una dramática descripción de todos los efectos que tuvo esta plaga de langostas. Nos dice el texto que inclusive la misma semilla que se estaba recopilando para las futuras cosechas también se había podrido. Además, estas langostas se habían comido, habían roído todo el rebrote que había salido ahí, el cual dañaba también el cultivo que venía. Entonces era muy difícil, era complicado para los agricultores garantizar una futura cosecha. También los graneros habían quedado vacíos, no se podrían llenar. El pueblo iba a sufrir hambre, había sequedad, no solamente había una sequía, y iba a haber muertos.
los animales también se venían afectados. Entre el verbo 18 al 20 se detalla el alcance que tuvo esta plaga en todo el orden creado por Dios. No solamente los seres humanos, sino también los animales estaban metidos en esa sequedad, en esa hambruna. Las langostas habían arrasado absolutamente todo, que parecía como si un gran incendio hubiese acabado con toda esa zona. La época fue terrible, además peligrosa también para el pueblo. Y resulta también dramático ver al final cómo la escena, hasta los animales clamaban a Dios porque alzaban al cielo y mugían o hacían los sonidos de acuerdo a la clase de animal que fuera. Así que aquel tiempo, esta plaga fue un juicio. Estamos hablando de ese día del Señor pasado. Y cabe la pena, o es importante saber que una cosa es el día del Señor en el que estamos hoy y otra es ese gran día del Señor. Son diferentes. Eso fue un juicio, fue un castigo que cayó sobre todas las formas de vida que había en la tierra. Este panorama de desolación y sufrimiento se convirtió en una figura ilustrativa del día del Señor que desde el futuro se aproxima según la visión del profeta. Ahora quiero que, para terminar esta introducción, tengamos o adoptemos un versículo lema cada vez que nosotros estudiemos cualquier profeta del Antiguo Testamento, que tengamos un versículo lema, y está en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Si quieren, vayan allá para que lo subrayen, lo tengan como uno de los versículos sobresalientes en el segundo libro, en la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro 1:21. Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este mensaje corto de 3 capítulos, llamado uno de los profetas menores, fue inspirado por el Espíritu Santo. Fue uno de esos santos hombres de Dios que merecieron para él, sin saberlo por qué, la capacidad de entregar este mensaje por parte del Espíritu Santo. Vamos a abordar nuestro tema de hoy, estos 11 versículos que leímos, en 3 ideas principales. Una primera idea es una advertencia reiterada. Hay una advertencia reiterada y lo vemos en los versículos 1 y 2. El segundo punto no es un simbolismo, son langostas. Y eso lo veremos entre el versículo 3 y el versículo 9. No es un simbolismo, son langostas. Y el punto 3, truena en el juicio la voz del Señor. Miremos ahora ese primer punto, una advertencia reiterada. Miren cómo dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Dice todos los moradores de la tierra. Es una advertencia. Está hablando a todos los moradores. Él nos estaba hablando a la gente que vivía en distancias muy grandes, ¿no? Él no estaba hablando a ese sitio solamente, sino a todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, oscuridad, día de nube, de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y esta expresión final quiere decir casi que jamás lo habrá. Esa exageración, en años de muchas generaciones, es una expresión queriendo decir que después de ese ejército no habrá otro ejército igual. En este segundo capítulo de Joel, él va mostrando una combinación entre esa plaga de langostas y una amenaza, y posiblemente sea el ejército asirio, porque en el versículo 20, que lo veremos la semana entrante, si el Señor nos presta la vida, dice: y haré alejar de vosotros al del norte. Y ese del norte posiblemente se estaba refiriendo al ejército asirio.
y después se proyectó a ese futuro, o sea, a ese día del Señor. Miren cómo dice, tocad trompeta. Es muy importante que entendamos esto de las trompetas y por qué trompetas y por qué tienen que hacer estos anuncios. Y quizás este también era uno de los deberes de los sacerdotes, de tocarla en ocasiones muy especiales. Vamos todos en el libro de Números y aquí aprenderemos cuando los hijos de Israel comenzaban su jornada a través del desierto. Dios les mandó a que construyeran 2 trompetas de plata y le dio a Moisés las instrucciones para ver cómo las usaban. Vamos a Números capítulo 10, versículos 1, 2, 5 y 9. 1, 2, 5 y 9. Vamos ahí, por favor, para que miremos un detalle muy especial en esta tocad trompeta. Dice así la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 2, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Vamos al versículo 5. Y cuando tocareis alarma, mirad que estamos haciendo una alarma, lo que vimos en Joel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y mire versículo 9 lo que dice. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y mire cómo dice el Espíritu Santo. Y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Había un motivo por el cual ellos estaban tocando esa trompeta. ¿Por qué? Porque estaban anunciando que había un peligro, que había un ejército que estaba rondando las cercanías del pueblo, de las murallas. Entonces ellos necesitaban poner en alerta a los soldados, al ejército. Pero fuera de eso, miren lo que dice el Espíritu Santo aquí. Tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Es algo interesante que en el giro del lenguaje se diga recordados. A Jehová no se le olvida, al Señor no se le olvidan las cosas. Pero es interesante esto para que se entienda por qué lo hacían ellos. Dice, y seréis salvos de vuestros enemigos. Lo interesante de esto es que ellos, no solamente la trompeta era para convocar al ejército, sino también para que el Señor los mirara y los librara de sus enemigos. Ahora, ¿cómo era esto de la trompeta? Había una torreta que se llamaba atalaya. No solamente la palabra atalaya era la torreta donde se colocaba esta persona, sino que también ese centinela también era llamado atalaya. Y esta atalaya estaba sobre los muros de la ciudad y se tocaba esa trompeta para advertirle al pueblo del ataque de un ejército hostil, como les dije. Joel se pinta a él mismo como de pronto ese vigía que está atendiendo por las columnas y mirando a ver si existe algún ejército enemigo para defender a Jerusalén. Él, en la expresión que dice aquí, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, y así vendrá un pueblo grande, y al principio dice, dad alarma en mi santo monte, tocad trompeta y dad alarma. Quiere decir también que había que anunciarle a otros vigías para que sonaran la alarma con algo que era un cuerno de carnero. O sea, todo esto lo tenían preparado para defenderse. Nuevamente, la plaga de langostas, el acontecimiento presente, es transparente y profético a los ojos de Joel. Estamos hablando ya posiblemente de un ejército de hombres, pero miremos más adelante. Él habla de las langostas y del venidero día del juicio, todo al mismo tiempo, tal como Jesús mezcló su advertencia sobre la caída de Jerusalén en las señales o en las palabras sobre las señales del fin del mundo. Ya les voy a explicar, porque estamos hablando de langostas y posiblemente de ejército y del día final. Miren el Señor cómo predice la destrucción de Jerusalén en simbología de la destrucción del mundo entero y de su venida. Vamos todos por favor a Lucas 21. Lucas 21, versículo 20 en adelante. Lucas 21, del 20 en adelante. Miren,
Las Biblias, muchas tienen títulos. Esta tiene un título, dice: Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Él está hablando de la destrucción de Jerusalén, pero era algo que estaba simbolizando al mundo entero, porque el título siguiente, después del versículo 24, dice: la venida del Hijo del Hombre, ¿cierto? Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Miren el siguiente título, aunque los títulos no son inspirados por el Espíritu Santo, pero miren cómo dice el versículo 21. ¿Entonces qué? O sea, después de lo que pasó anteriormente. Versículo dice: entonces habrá señales en el cielo, en la luna, en las estrellas, etc. Y mire cómo dice el versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Quizás en forma escatológica, el profeta estaba mirando el ataque de unas langostas sobre un cultivo, luego entran unos ejércitos, pero atacando también, digamos, a Israel. Pero lo que se estaba simbolizando, la parte escatológica, era ese tiempo final, el fin de los tiempos, el fin del mundo, ese juicio, ese regreso del Señor. Ya en los siguientes versículos, o sea, del 13 en adelante, el profeta da una descripción más completa de esta plaga de langostas. Miren, les sigo diciendo que es plaga de langostas para que no les olvide. Punto 2, no es un simbolismo, son langostas. Miren cómo dice el verso 3: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Antes que llegara la plaga de langostas, la tierra tenía un aspecto verde precioso, como el Edén, según esta descripción. Eran unos cultivos grandes, eran bien tratados, bien tenidos, había agua, había regadío, etc. Todo se veía verde, había un gran follaje, era exuberante. La tierra ofrecía un excelente paisaje. Quizás hubieran salido unas postales hermosísimas, porque dice que delante de él es como si se viera el huerto, pero a la pasada de él, mira lo que dice: después de que las langostas se retiraron, no se pudo ver ni un solo pedacito de verde, todo lo arrasaron. Recordemos que hubo una descripción de todas estas langostas, de que al final todo se lo comían, y eso pereció, o sea, no hubo cultivo, como si hubiera habido un incendio voraz que hubiera arrasado completamente la tierra. Versículo 4: su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Pero miren lo interesante al estudiar estas palabras en sus idiomas originales y ver cómo la gente va construyendo los idiomas, por ejemplo la lengua italiana o la lengua alemana. La cabeza de una langosta se parece a la cabeza de un caballo, ¿sí? Y es interesante que la palabra italiana para langosta significa caballo pequeño. Y uno de los significados de la palabra alemana significa caballo de heno, o caballo de terror, o terror de heno. Entonces, en estos dos idiomas se muestra trayendo, digamos, que por qué el profeta está viendo como caballos. La cabeza de la langosta parece la cabeza de un caballo. Así como el caballo come el heno, las langostas comen toda la vegetación verde. El profeta Joel está describiendo la plaga de langostas y estaba comenzando a aplicarla ya en el futuro, en ese día del Señor futuro. Versículo 5: como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Miren, delante de él temerán los pueblos,
Absolutamente todos los pueblos temerán delante de este gran ejército, como se llame, de hombres o de langostas, pero todos los pueblos temerán. Se pondrán pálidos todos los semblantes. Esa palidez es la palidez de muerte, es una palidez donde se lleva al extremo un susto grande. Algo, eso es lo que quiere significar. Verso 7, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará en su camino y no torcerá su camino. Otra cosa interesante, los carros, las ruedas de los carros, el sonido de los carros, de los carros de guerra, en sus llantas, ese sonido es como si vinieran también los enjambres de las langostas. Suena muy parecido, por eso todo este sonido que el profeta estaba escuchando se le parecía o a los carros de guerra o una gran cantidad de langostas. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Esa figura también como de fuego, de llama, también significa juicio, también significa destrucción. Es quizás un cuadro ampliado de lo que era este ataque de las langostas. Pero mire ese contraste tan interesante de ese jardín del Edén y del desierto. Es un contraste muy interesante porque eso denota abandono, denota desolación y de todas maneras demuestra una gran pérdida. La pérdida, las langostas dejan una gran devastación. Y una pregunta, ¿acaso la comparación envuelve un sentido de castigo y pérdida de algo bueno y perfecto? Recuerden que Adán perdió el privilegio, el gran privilegio de vivir en el Edén, y lo perdió a causa del pecado, a causa de la rebeldía. Esa desolación que se está viendo en los campos era una desolación también, y traer la figura del Edén y después verlo completamente desolado quiere decir eso, que el hombre perdió. El hombre perdió esa forma de relación con Dios. Dios lo puso a cultivar el campo, a que obtuviera su sustento del campo, pero perdió ese campo precioso que se había hecho exclusivamente para Él, y que algún día, el día de su regreso, Él nos llevará nuevamente a disfrutar de ese nuevo Edén que está para nosotros. El pueblo, créanme, el pueblo a raíz del pecado ha perdido grandes bendiciones y grandes privilegios por ese castigo divino. Veamos el punto 3, que tiene que ver con los últimos dos versículos. Versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. No era ningún ejército enemigo, era Jehová. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Qué pregunta? Esos versículos 10 y 11, parece que el profeta estuviera mirando a través de esa plaga de langostas y quizás más allá de ella, como si se estuviera refiriendo a otros eventos. Ahora, un comentario bíblico dice lo siguiente: no podemos leer acerca de los enjambres de langostas sin dejar de recordar las huestes de los asirios avanzando sobre Samaria, y luego los ejércitos babilonios y después las legiones romanas sitiando a Jerusalén. Pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, el profeta mira más allá hacia el futuro. Otro día de Jehová vendrá también al final. Fin de la cita. Qué interesante. El profeta estaba viendo algo, pero realmente había que trasladarlo al futuro. Es ese final el que nosotros estamos solicitando. Nosotros deseamos el regreso del Señor. Para nosotros es el evento más espectacular que sigue. Lo añoramos, lo necesitamos. Como una señal de ese día, la tierra temblará, el sol, la luna, las estrellas, todo se oscurecerá. Miren cómo dice
Marcos capítulo 13, versículo 24. Marcos 13, 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Con gran poder. De eso estamos hablando. Esa es la visión del profeta. Si los profetas describen estas enjambres de langostas precipitándose sobre los campos de Judea como si fuera un gran enemigo, el gran enemigo de Jerusalén, ellos siempre dejan en claro algo muy importante: es que Jehová está al mando de esos ejércitos. Él es el que lleva el mando del ejército. Él controla toda la historia, controla toda la naturaleza. Miren, cuando predice la derrota y el exilio de los israelitas, el Señor, miren cómo dice: toda su majestad, toda su maldad comenzó en Gilgal, dice Oseas 9:15. Allí comencé a aborrecerlos. Por causa de sus maldades los expulsaré de mi casa, dice Jehová. Los profetas predicen lo que el Señor quiere que se prediga. Ahora, vemos varios atributos del Señor aquí. El Señor es soberano. Los profetas siempre están recalcando que quien tiene el mando, quien tiene el control es Jehová. Entonces Dios es soberano. Fuera de eso, cuando Dios desata su ira, vemos uno de sus atributos que es un Dios de ira, pero a la vez, pensando y llevándolo hacia el arrepentimiento, es un Dios también de amor. Son atributos extraordinarios de parte del Señor. Miren también, cuando los asirios atacaron Jerusalén en el año 700, miren por intermedio del profeta Isaías lo que se dijo. Isaías 10:5. Ay de Asiria, vara de mi ira, el garrote de mi enojo está en su mano. Lo envío. Miren, Señor, lo envío contra una nación impía. La estaba mandando contra su pueblo. Lo mando contra un pueblo que me enfurece, para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como al barro de las calles. Está hablando de su pueblo. Aquí las langostas, continuando, trepan sobre Judá. Joel escribe que Jehová dará su orden delante de los ejércitos, porque muy grande es su campamento, poderoso el ejecutor de esta orden. Miren, el carruaje, posiblemente el carruaje de cualquier general que vaya adelante, de cualquier ejército, podrá ir cualquier general y podrá uno pensar, ese es el que manda en ese ejército, pero es Jehová el que comanda la historia de la humanidad. Él es el que guía al ejército enemigo contra el mismo Jerusalén. Las langostas posiblemente tengan un instinto ciego